Hola, bienvenidos otra vez. Hoy vamos a tejer esta puntada. Vean qué bonita. Queda muy abullonada y es completamente reversible. Es además muy fácil de tejer. Necesitamos para esta puntada múltiplos de 6 más 2. Entonces voy a montar 20 puntos. 6 por 3, 18 más 2. Empecemos. Hacemos nuestro nudo deslizado y montamos los 20 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20. Vamos a voltear nuestro tejido. Acuérdense que en la primera bolita no se puede montar, no se puede meter el gancho. Entonces vamos a la segunda. Nos van a quedar 19 puntos. Esta vuelta es nuestra vuelta de base para el resto de la puntada. Para quienes no han visto por qué se montan los puntos por la bolita de atrás de las cadenas, es por esto. Vean qué bonito queda el terminado aquí. Ese terminado es muy útil para bufandas y cualquiera de esas cosas en donde no hacemos orillas. Ok, nos faltan 2. Y aquí está. Se las voy a enseñar por acá. Bueno, ahora hacemos una cadena, volteamos y en el primer punto hacemos un punto bajo. Nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercero vamos a tejer, 7 puntos altos. 1, 2, lo voy a repetir. 7 puntos altos, pero solo tomando la hebra de atrás. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En todo nuestro trabajo, cada vez que vayamos a tejer estas conchitas, como les dicen, siempre las vamos a tomar en esta puntada por la hebra de atrás. Nos vamos a saltar 2 puntos y en el tercero, el punto bajo que vamos a tejer, sí lo vamos a tomar con las 2 hebras. Ahora nos saltamos 1, 2 y por la hebra de atrás. Esto es lo que hace que se vea abullonado. Más bien, no que se vea, que se haga abullonado. 2, 3, 4, 5, 6
y 7. Nos saltamos los 2 y aquí, tomando ambas hebras, hacemos un punto bajo. Nos saltamos 1, 2 y por atrás, en la hebra de atrás, ahí tejemos nuestros 7 puntos altos otra vez. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos vamos a saltar 2 y en el tercero hacemos un punto bajo tomando ambas hebras. Y aquí tenemos la primera vuelta. Vamos a hacer una cadena al aire, volteamos y aquí vamos a hacer media conchita. Tomando la hebra por atrás, ahí tejemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. En el centro de los 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí, tomando ambas, vamos a hacer un punto bajo, que aquí va a ser la base de la siguiente conchita en la siguiente vuelta. Aquí tenemos el punto bajo. Tomamos por detrás y ahí tejemos otra vez 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos vamos al centro. Si les cuesta trabajo contar de aquí hacia acá, es más fácil contarlo de aquí para acá, pero bueno, es en el centro, como a ustedes les acomode más. Aquí tomando ambas hebras, no se nos olvide, como me pasó a mí al principio. Hacemos un punto bajo, nos brincamos al siguiente punto bajo, tomamos la hebra por atrás y tejemos otros 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez en el centro, un punto bajo. Aquí está el punto bajo de la vuelta anterior. Tomamos la hebra por atrás y tejemos 3 puntos altos, o sea, media conchita. 2, 3. Y así es como vamos, así es como se nos está formando. Hacemos una cadena al aire, volteamos y aquí tejemos un punto bajo igual que en la primera vuelta, en esta. Un punto bajo. Aquí está el punto bajo de la vuelta anterior y ahí vamos otra vez a tejer 7. ¿Se acuerdan que les comenté que aquí estaba? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos brincamos al centro y un punto bajo. Nos brincamos al punto bajo de la vuelta anterior, tomamos la hebra de atrás y ahí tejemos los 7 puntos altos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. En el centro, un punto bajo, nos brincamos al punto bajo de la vuelta anterior. Tejemos aquí 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos vamos hasta la orilla y aquí en el primer punto hacemos un punto bajo igual que en el inicio. Una vuelta lleva media conchita, una completa, otra completa y en la orilla otra media conchita. En la siguiente lleva un punto bajo en el inicio, luego una y un punto bajo. Ahora nos tocaría hacer una cadena al aire y media concha. Entonces tejemos aquí 3 puntos altos. 1, tomando la hebra por atrás. 2, 3, nos saltamos al centro, nuestro punto bajo. Así se va a repetir todo el tiempo la puntada. Son 2 vueltas nada más, que son iguales prácticamente, pero las vamos acomodando las conchitas en distintos lugares. ¿Cuántas llevo? 6, 7. Nos vamos al centro, punto bajo, en el punto bajo de la vuelta anterior las 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuestro punto bajo y aquí los 3 puntos altos de la media conchita de la orilla. 2, 3. Y aquí la tenemos. ¿Qué nos toca? Una cadena, volteamos y nos toca otra vez un punto bajo. Nos vamos al punto bajo que está arriba de esta y ahí tejemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A nuestro centro, punto bajo, tomamos por atrás y otras 7 aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Centro, las 7 de aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
y en la orilla nuestro punto bajo. Aquí está la puntada. Muchas veces nos podemos preguntar cómo vamos a cerrar esto. Quienes quieran cerrarlo porque le van a hacer una orilla. Vamos a hacerlo en la muestra aquí, no lo hice. Aquí lo vamos a hacer. Vamos a hacer 2 cadenas al aire, volteamos. Estamos en la séptima. Hacemos un punto alto. Luego hacemos un medio punto alto. En estos 3, en este podemos hacer un punto bajo, luego en el del centro, en el cuarto, un deslizado y miren, ya lo estamos emparejando. Luego un punto bajo, un medio punto alto, aquí puede ser un punto alto, estamos en el centro, en donde estaba el medio punto, aquí podemos hacer otro medio punto igual en los 3 centrales de abajo, miren. Ahora, aquí un medio punto alto, un punto bajo, este es el centro, en este hacemos un deslizado, otro punto bajo, un medio punto alto, aquí vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3, igual que lo hicimos aquí. Aquí un medio punto alto, un punto bajo, un deslizado, otra vez un punto bajo, un medio punto alto, ya estamos en la orilla, ya se nos acabaron, entonces aquí hacemos puntos altos. Esto lo hice para quien le sirva o quien lo quiera aprovechar, porque muchas veces ponemos puntadas y no sabemos cómo enderezar estas orillas y queremos hacer una orilla. Entonces esa es la base, así sería. Bueno, veámosla en grande. Ojalá les haya servido y les sirva ese truco. Pues ojalá les guste y la puedan aprovechar muchísimo. A mí me encantó, se me hace tiernísima y toda así gordita. Disfrútenla, nos vemos en la siguiente. Saludos, gracias, bye.